Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores y participantes del anterior mega colectivo por sus elogios, me gusta y suscripciones que he recibido y que sigue recibiendo de mi anterior programa. Gracias de verdad. Y si además creéis que a más gente le pueda gustar este canal, no dudes en compartirlo con ellos. Ya habéis visto el emblema, así que hoy esto va de Lamborghinis. ¡Comenzamos! Este es el Miura de la marca Maisto a escala 1:64. Como lo tenía repetido, se me ocurrió que podría hacer la versión SV y me puse manos a la obra. De esto hace casi un año, antes de que comenzara el canal a emitir. Por desgracia, en Hot Wheels únicamente existen dos versiones de unas ediciones tan especiales que son prácticamente imposibles de conseguir, así que utilicé la versión de Maisto para hacerme el custom. Este Lamborghini se fabricó desde 1966 hasta 1972 en varias versiones y se fabricaron un total de 764. Montaban motores V12 y la versión SV tenía 380 caballos de potencia y alcanzaba hasta los 280 km/h de velocidad máxima. Este es el custom del SV que hice. Utilizando las ruedas de un Hot Wheel doradas, aunque algo usadas, pero me gustaron ya que parece que el neumático es más grande y la llanta más pequeña. Tras el proceso habitual de despintado, imprimación y pintura, se enmascaró la carrocería para poder pintar la parte dorada de los bajos como el original, y se añadieron sus detalles. Después de estar mucho tiempo esperando terminarlo, pude ponerle sus decals, con el emblema en el capó, la marca Lamborghini en la parte trasera y las letras SV en los laterales. Después se barnizó para darle brillo y así es como quedó. Y una vez acabado pensé en hacerme la versión Miura homenaje de los 50 años con un aventador que tenía en malas condiciones. Este blanco mate fue el que utilicé para realizar el custom, mucho antes de que supiera que Hot Wheels iba a sacar su versión en la línea de los básicos y en versión Super Treasure Hunt, pero tardé mucho en acabarlo y llegó a las tiendas antes de que yo lo terminara por culpa de los decals. El aventador comenzó a fabricarse en 2011 y hoy en día se sigue fabricando. También montó un motor V12 con 700 caballos de potencia y una velocidad máxima de 350 km/h. La versión especial Miura Homemade es un homenaje al 50 aniversario del Miura y únicamente se han fabricado 50 unidades de él. Utilizando los mismos colores y pintura del Miura, y después de despintar, imprimar y demás, lo pinté del mismo rojo burdeos metalizado, y después se utilizó la cinta de enmascarar para pintar las partes doradas. Después se le dieron algunos detalles en los pilotos y faros, y se le pusieron los decals de los emblemas en el capó, parte trasera y laterales donde podemos leer Miura 50. Después se le dio su capa de barniz transparente para darle brillo. Las ruedas fueron intercambiadas por otro modelo que las tenía, un Camaro negro de la colección 50 que también tenía repetido y que espera ser un custom algún día. Y antes de enseñaros la versión original de Hot Wheels, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Esta es la versión original de Hot Wheels del aventador Miura Homemade, la versión básica claro. La versión Super Treasure Hunt es con pintura Spectra Flame más oscura, muy parecida a mi versión, y con sus ruedas de goma Real Riders. Ha aparecido en el catálogo de Hot Wheels este año 2018, aunque el aventador ya hizo su aparición por primera vez en el catálogo en el año 2012, del que existen algunas variaciones. Y si ponemos los dos juntos, podemos observar que yo no soy muy bueno detallando los faros, en comparación con las tampografías originales, pero sin embargo sí me he dado cuenta de que en el morro queda mucho mejor detallado con dorado mi versión custom en comparación con la original, que tampoco trae pintado los pilotos traseros, ya que al ser rojo no se distinguirían, y sin embargo en mi versión se pueden apreciar mejor. En cuanto a los emblemas, creo que han quedado prácticamente iguales. Y para terminar, os muestro juntos mis dos custom, el Miura y el Aventador, para que disfrutéis de ellos otra vez. Nuevamente, quiero agradeceros vuestro apoyo al canal, ya que como sabéis, lleva mucho tiempo hacer las piezas, los vídeos, etc. Y sin vosotros, los suscriptores y el resto de visitantes, quizá yo hubiera dejado de hacerlo. Pero leeros y ver vuestras muestras de apoyo me hacen continuar. Gracias de verdad. Ah, y recuerda compartir algún vídeo con tus amistades, para que Wheelsorama Televisión llegue más lejos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba de me gusta.
Suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wilsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.